por lo tanto hoy nos corresponde nuestra sesión. Antes de iniciarla, quiero por favor compartir con ustedes unos detalles y me confirman cuando tengan en su pantalla el documento que los voy a cargar. Wow, está re lento. Lo siento, doctores, está súper lento esto. Bueno, por favor, confírmeme si está compartida la pantalla de la presentación del día de hoy. Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Bueno, Sí, doctor. entonces veamos si en el transcurso de la presentación se logran abrir los otros documentos. Ya está aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar en eso nos tardamos unos 3 minutos.
En la plataforma COES se lograron cargar tanto este programa como la primera clase que vamos a ver el día de hoy, que está disponible pues para su respectiva revisión. Particularmente con este programa de temática van a realizar el mismo ejercicio que le solicité al grupo del día lunes, y es que tengan juicio de leer básicamente la justificación y los objetivos del curso. En un trabajo muy responsable se trató de que en 20 semanas, con una intensidad de 2 horas semanales y 1 hora pues de esa semana de trabajo autónomo, se logra incluir la totalidad de los temas requeridos para la formación de pregrado en la materia de neuroanatomía. Es muy importante reconocer que una materia tan compleja como neuroanatomía, vista en una cantidad de tiempo tan escaso, nos obliga a volverla de manera muy práctica en relación a las competencias que un médico general debe tener con respecto a esta área. Siendo así, hubo necesidad de redistribuir el programa y básicamente adaptarlo para que nos alcance en ese volumen de tiempo, lo cual es una tarea muy titánica teniendo en cuenta la complejidad que tiene el curso. Sin embargo, pues es menester de nosotros como curso, como docencia y como facultad, adaptar el curso a la forma más adecuada posible, que sea lo más eh, productiva para el desarrollo de ustedes en su formación profesional. Siendo así las cosas, en la temática que se organiza están básicamente la temática general y específica de cada uno de los cursos. Hay las referencias bibliográficas recomendadas, aunque cualquier tipo de literatura acorde a neuroanatomía no va a tener mayores cambios, solamente son enfoques diferentes con respecto a los autores, pero tanto en terminología como en metodología de aprendizaje, lo mismo que todas las anatomías se logran mediante un aprendizaje de memorización y de visualización de estructuras, y adicionalmente mediante la disección, lo cual en este momento, por las particularidades de nuestra época, no lo podemos hacer. Sin embargo, los recursos educativos para lograr ese aprendizaje visual que tiene la anatomía se puede hacer mediante la virtualidad, o al menos ese es el intento que buscamos nosotros hacerlo de la mejor manera. En el cronograma que miran a continuación está la temática, el número de unidades y la repartición en fechas, de acuerdo a lo que nos corresponde para cada una de las semanas. Este es el cronograma que considero que es una de las cosas que es innegociable, particularmente en el tema de fechas, porque no tenemos chance de atrasarnos fechas. De hecho, lo contrario, si podemos adelantar clase en alguna semana y tanto ustedes como por mi parte se logre hacer, sería magnífico. Están las fechas de evaluaciones teóricas, la primera, segunda evaluación y tercera evaluación, las cuales ya al ser asignada una fecha, doctora Natalia, dígame su merced. Doctor, ¿usted está compartiendo algún documento porque solamente está compartiendo el PowerPoint? Ay, no te lo puedo creer, yo echando carreta acá. A ver, espérame. Ya le miro. Sí, señora, estaba compartiendo justo el cronograma de clase. A ver, dígame si aquí logro verlo. No sé por qué mi equipo está tan lento ahora. Dígame, ¿ahí está compartida esta pantalla? No, doctor. Sigue sin compartirse esto. Sigue compartida la pantalla del PowerPoint. Listo. ¿Y allí? No, doctor. Sigue. Confírmeme si tal vez allí. No, tampoco. No, doctor.
Ya, aquí es. Allí tal vez. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, estábamos aquí en esa parte del cronograma. En este cronograma, les había manifestado, están las temáticas, las fechas y las semanas que vamos a ocupar en nuestro semestre. En ella también las fechas se resaltan las evaluaciones, teniendo en cuenta que tenemos asignadas 2 evaluaciones teóricas y una evaluación final. Ese es el cronograma que les manifiesto en fechas, debe ser inamovible o casi es innegociable, o al menos no es negociable que nos atrasemos en clase, más sin embargo, si podemos adelantar alguna por cualquier justificación, es perfectamente válida mientras esté conciliada. Adicionalmente a las evaluaciones, siempre hay un espacio para hacer retroalimentación de la evaluación, lo cual también está fijado en ese espacio. El tercer componente del documento es esas actividades evaluativas que tienen unos pesos porcentuales y esto sí es muy negociable. Esta fue una de las tareas que quedamos con el grupo 1. El planteamiento que se hizo al comité curricular es el que está mostrado en la pantalla. Eh, Entre las evaluaciones teóricas, la primera, la segunda y la final suman el 70%. El acumulado de talleres y pruebas cortas alrededor del semestre sumarían el 30% para un total del 100%. La primera evaluación repartida en un 25% de esos grupos de temas. La segunda teórica del segundo 25% específicamente de ese grupo de temas que ocurran en el cronograma. Y la evaluación final acumulativa, que al decir acumulativa implica la totalidad de los temas con un peso del 20%. Esto está específicamente diseñado para que ustedes en una reunión de grupo determinen si están acorde con este tipo de porcentajes o me indiquen cuáles pueden ser aquellos a los cuales se pudieran unir. Y si se invitan con el grupo número 1 y consideran esos porcentajes, perfecto. La idea es hacer esto hasta la semana entrante para poder enviar eso al comité curricular y que quede como oficializado que es nuestras reglas de juego para el semestre. Básicamente el comité manifestó que esos eran porcentajes que ya se venían manejando así y no habría ningún inconveniente, pero en aras de la democracia me parece justo y digno con ustedes, que son los que van a firmar su contrato de porcentajes, que tengan la posibilidad de hacer la reunión y establecerlo. Entonces, ese documento lo pueden descargar de su página COES y en la semana entrante, cuando tengamos nuestra sesión y tengamos la oportunidad de mirarnos, determinaremos entonces cuál fue el negocio, el mejor negocio que a ustedes les pareció para poder continuar con él. Listo. Ahora sí, me voy a salir de acá y quiero nuevamente compartirles otra cosa. Avísenme si empieza a compartirse nuevamente la presentación en PowerPoint. Allí. ¿Está compartida? Sí, doctor. Sí, Listo. doctor. Entonces, bueno, mis estimadísimos doctores. Mi nombre es Luis Ernesto Ricaurte, debió haber empezado por allí. Soy actualmente docente de la Universidad de Nariño en este espacio de neuroanatomía. Estuve vinculado con la universidad hace aproximadamente unos 6 años. Abandoné mi condición de docente por mi programa de posgrado en neurocirugía, del cual en este momento me encuentro laborando. Y gracias al cielo tuve la oportunidad nuevamente de volver a algo que me gusta mucho, que es hacer docencia. Entonces, pues se me asignó la cátedra de neuroanatomía. Siendo así las cosas, el programa, como les había manifestado, está diseñado para abarcar lo que en medicina general se requiere como competencias mínimas y básicas a su sección de clínicas, y esa ha sido una de las recomendaciones de la decanatura. Orientar estas materias que por sí son ladrilludas en una condición muy práctica y con un horizonte que permita al estudiante ver el porqué de las cosas y para qué le sirve lo que va a estudiar. Y definitivamente esa es una misiva que compartimos por la visión de la decanatura. Siendo así las cosas,
Esta primera clase, tengo entendido que ustedes en sus nociones de anatomía general ya han tenido un acercamiento a esta clase, por lo tanto, considero que va a ser muy fluida y simplemente vamos a hacer unos énfasis en acápites muy puntuales, porque básicamente esta no es una clase de neuroanatomía, es una clase de anatomía ósea, de cráneo y de columna, que estoy seguro ustedes en algún momento de su vida universitaria en medicina ya la tuvieron en ese acercamiento. Pero sobre la base de esta clase ya podemos entrar en materia a lo que específicamente en neuroanatomía nos ocupa. Siendo así, entonces, la clase se reparte el día de hoy en los componentes óseos del cráneo y de la columna y las particularidades que requiero que tengan mucho interés, pues serán los puntales que nos servirán para las clases que siguen. En términos generales, los huesos del cráneo se dividen en dos grandes grupos, que se denomina el grupo del neurocráneo y el grupo del viscerocráneo. Para nuestro interés, nos concentraremos en el del neurocráneo, entendiendo el del viscerocráneo como aquellas estructuras óseas que permiten el asentamiento de las estructuras faciales, miofaciales. Por lo tanto, ese no nos ocupa en nuestro curso. En esta imagen podemos observar la diferencia clara que existe entre neurocráneo y también viscerocráneo. Si ustedes pueden aquí visualizar, el neurocráneo asume su nombre porque es básicamente la bóveda y la base de una estructura que protege las estructuras neurales que se encuentran en su interior. Mientras que el viscerocráneo se encarga de contener las estructuras que se encargan de la anatomía facial. Si se logra trazar una línea imaginaria, esta línea imaginaria se encarga de generar la diferenciación entre ambas divisiones. Se habla de una división que atraviesa por la unión entre el frontal y los huesos nasales, específicamente denominado nasion, y esa línea se proyecta hacia el conducto auditivo externo. Todo lo que quede por encima de esa línea se le denomina neurocráneo y lo que quede por debajo de esa línea es viscerocráneo. A veces esta división parece un poco sin sentido. ¿O cuál sería la aplicación práctica que puede tener esto? Yo solo logré descubrirla hasta hace unos años en los primeros años de residencia, y vale el cuento que es muy coloquial, porque en los servicios de urgencias, en el lugar donde desarrollé la especialización, los residentes de neurocirugía y los de maxilofacial comparten las mismas áreas de interés. Por lo tanto, en ese hospital, aquellas heridas, traumatismos o patologías que se den por encima de esta línea eran inmediatamente cedidas a neurocirugía, y aquellas cosas que estén por debajo de esta línea se encargaba de hacerlas maxilofacial. Y llegaba al punto de ser tan estrictos en esa división que si por alguna razón un paciente tenía una herida que incluía el macizo facial, pasaba por su ceja y comprometía la región frontal, los de maxilofacial se encargaban de hacer su procedimiento hasta la mitad de la ceja y llamaban al departamento de neurocirugía para que lo complete la mitad de la ceja para arriba. No es que sea una condición habitual ni es algo que se deba hacer, pero creo que como un recurso mnemotécnico de la validez de esa línea, ese cuento funciona. Siendo así, entonces, revisado, esa línea nos sirve para dividirlo anatómicamente, no laboralmente. Olvídense de lo que les conté y que no quede como si fuera estipulado en sus condiciones de trabajo, solamente un cuento coloquial. Olvídense que eso es una división laboral, es una división meramente anatómica y así se va a quedar. No me vayan a hacer quedar mal, por favor, con esto. Entonces, una división adicional del neurocráneo, que es lo que ya nos ocupa, es el que se divide en la bóveda del cráneo, o también denominada calvaria, y la base, siendo la bóveda aquella estructura más apical de la cabeza, y la base las estructuras que sirven como asiento de la masa encefálica. El neurocráneo está conformado básicamente
y específicamente por 8 huesos. 4 de ellos son impares y 2 huesos son pares. Los impares se encuentran en la línea media o con relación a la línea media y los huesos pares se encuentran a los lados de la línea media. Por lo tanto, en esta imagen es fácil reconocer el neurocráneo y el viscerocráneo. Y del neurocráneo, los huesos que son impares en línea media están el frontal, el etmoidal, pintado con verde, el esfenoides, que es la cuña que articula todos los huesos de la base del cráneo, y el occipital, serían los 4 impares. Y los pares que están al lado y lado serían el temporal al lado derecho e izquierdo, los parietales al lado derecho e izquierdo. Ahí está la totalidad de huesos que conforman el neurocráneo. Una consideración particular, y es que los huesos del cráneo, por la estructura anatómica que tienen, se dividen en huesos, o si ustedes recuerdan la clasificación de los huesos de acuerdo a su estructura o a su forma, están huesos planos y huesos irregulares. Dentro de los huesos planos, que básicamente son los de la bóveda, entre ellos los parietales, el frontal, el occipital cuenta con algunas características, y los de la base son huesos de tipo irregular, que no tienen una forma definida, que no son planos, ni son redondos, ni son largos. Estos huesos del cráneo, que se denominan huesos planos, como el que nosotros acabamos de ver en esta imagen, tienen la característica de tener estructuras periósticas externas e internas, y en el interior de ella un hueso esponjoso al cual se le denomina específicamente diploe, el cual cumple las mismas funciones de todos los huesos esponjosos de la economía corporal, entre ellas pues la hematopoiesis, ¿no es cierto? Si nosotros miramos esta imagen que yo les presento a ustedes acá, noten que existen claras diferencias entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Son estudios tomográficos en ventana ósea. Significa que el parénquima del cerebro que estaba aquí adentro, por el software del programa, se lo atenúa y nos permite mirar con mucha claridad las estructuras del hueso. Podemos ver en un color mucho más blanco, mucho más denso, que de hecho la denominación tomográfica es hiperdenso, el periósteo en la parte interna, el periósteo en la parte externa, y en el interior ligeramente hipodenso con respecto al anterior, se mira el diploe, que es el hueso esponjoso que hay en el interior. Si ustedes son observadores, en la imagen que estoy señalando con el cursor es un estudio tomográfico normal en ventana ósea, mientras que en el de la derecha es un estudio anormal. Aquí vale la cuña. Una vez se me recomendó encarecidamente que por favor todos coloquen su fotografía en los perfiles de las reuniones. Es muy importante hacerlo, así que quisiera que en esta ocasión, entiendo que mientras están conectados no lo pueden hacer, pero en las próximas oportunidades sí se haga por una recomendación específica de los jefes. Entonces voy a empezar a preguntar aquí a mis compañeritos que los tengo aquí en la sesión. Doctora Daniela, Daniela Lisset, ¿es usted tan amable y me dice qué nota de diferente entre los dos estudios que están proyectados en la diapositiva? ¿Se encuentra la doctora Daniela Lisset? Sí, doctor, ¿me podría volver a repetir, por favor? Con muchísimo gusto. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra entre las dos imágenes proyectadas en el PowerPoint? La densidad. Explíquese. Definitivamente son diferentes. ¿Cuál es la diferencia que usted las mira? La densidad del cráneo en la imagen derecha. Sí, aunque hay algo que es mucho más sencillo en la descripción. Doctor Ricardo Muñoz, ¿se encuentra en la sala?
Sí, doctor. Listo, la misma pregunta para usted. Dígame. Pues se puede ver un aumento en cuanto al tamaño de los aspectos óseos. Ujú. Definitivamente hay diferencias entre la izquierda y la derecha. Si ustedes notan, el diploe y la configuración perióstica de este cráneo es muy diferente a la configuración perióstica de este. El tamaño que tiene la pared es casi el doble o el triple del anterior. Esto nos corresponde a una enfermedad denominada hiperostosis producida por múltiples condiciones, y estas hiperostosis van a verse reflejadas en una restricción del espacio para el tejido cerebral que se encuentra en su interior, porque ella empieza a crecer y a limitar mucho más el espacio del parénquima, que debe tener una libertad, así sea limitada, pero una libertad de movimientos. En esta imagen nosotros podemos observar que las estructuras de la bóveda y la base poseen unas características anatómicas de relevancia. En esta imagen de la izquierda, que está señalada con el cursor, se puede observar la bóveda en una vista superior, y lo que llama la atención de esto, o los detalles anatómicos de mayor relevancia, son las articulaciones que hay entre los huesos del cráneo, dadas por estas formas de articulación denominadas suturas, que en edades tempranas de la vida están dadas por tejido fibrocartilaginoso, y a la medida en que se avanza que se da en estos tipos de bordes óseos, permiten que se formen estas estructuras dentadas o indentaciones que yuxtaponen la articulación y permiten que se forme una estructura rígida, que es el cráneo del adulto. Esa rigidez en el cráneo del adulto busca proteger el interior, que está conservado con la masa encefálica. De allí entonces que la estructura ósea del cráneo brinda una condición de protección a los elementos que se encuentran en su interior. Algo adicional que hay que notar es que en la parte más anterior se mira la superficie frontal, a los laterales los parietales, y en la parte posterior el occipital. Se pueden alcanzar en una vista superior a mirar las líneas temporales, que son los lugares de inserción del músculo con ese mismo nombre. En la parte interna llama mucho la atención que existen unos accidentes óseos que están destinados para estructuras anatómicas de tejidos blandos que allí se encuentran. Si ustedes recuerdan, en este lugar se encuentra el seno longitudinal superior, que es un seno venoso que recibe los afluentes sanguíneos del encéfalo. Se alcanzan a mirar unas pequeñas orificios, los cuales se les denomina forámenes parietales, que son ocupados por unas granulaciones aracnoideas, que estas son estructuras vasculares que se encargan del recambio y absorción del líquido cefalorraquídeo que estará circulando por este espacio. Y adicionalmente se observan unos accidentes que parecen torrentes al interior del cráneo, que están impresos en la superficie interna del cráneo, y se corresponden a los canales por donde discurren las arteria meningia media y sus respectivas ramas, tanto en la parte frontal, parietotemporal y occipital. Esas arterias, la arteria meningia media, es una rama directa de la carótida externa. De allí que la lesión que ésta genere, vamos a mirar más adelante, genera unos grandes y masivos sangrados en el interior del cráneo. Las imágenes de la derecha simplemente son la reconstrucción didáctica de un plano sagital y de un plano coronal, en donde se puede apreciar la armonía que guardan estas relaciones con el resto de estructuras adyacentes. En la parte interna del cráneo observamos accidentes óseos que son mucho más prominentes que en la parte externa, y es muy llamativo notar que cada una de estas estructuras que se observan acá pueden en algún momento comportarse como los agresores más grandes que hay del encéfalo, porque los movimientos bruscos, específicamente traumáticos del encéfalo, genera que todas estas superficies óseas se comporten como verdaderos elementos contusos y cortantes de la masa encefálica, y son los que se encargan de generar las contusiones dentro del encéfalo cuando, por movimientos de aceleración y desaceleración, la masa encefálica se golpea contra esos accidentes.
De importancia para nosotros es reconocer que existen 3 fosas craneales, las cuales estoy seguro que en algún momento ustedes las han visto. Doctor Olmer Alexander se encuentra en la sala. Olmer se encuentra en la sala. Sí, doctor. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Recuérdeme, por favor, usted acuérdese de las fosas craneales. ¿Qué ha visto? ¿En qué se dividen? ¿De qué se componen? Ahí tiene una imagen que puede utilizar para recrear su memoria. A ver, las fosas serían 3, anterior, media y posterior. Y la anterior podemos ver que se limita con las alas del hueso esfenoides, los límites de la fosa anterior con la media. De la fosa media con la posterior podemos ver la parte de la unión del occipital con el temporal hacia toda la parte posterior del cráneo. Y ahí están divididas las 3 fosas. Ya, ¿recuerda algo más de las fosas, doctor? No realmente. Listo, pida ayuda a Steven Delgado. Doctor, ¿se encuentra en la sala, Steven? Sí, profe. Profe, ¿me escucha? Ayúdele a su compañero Olmer. ¿Qué más recuerda de las fosas? A ver, entre dónde las está? fosas son... ¿Steven? ¿Yo? Steven, ¿dónde está usted? En mi cuarto. Ah, ya, está bien, dale. Ok. 3 fosas, una anterior, media y posterior. En la anterior, esta se va a comunicar con la frontal. En su parte interna, este también se comunica con el borde de las alas de los esfenoides. Tiene el apófisis clinoides. Se identifican por los apófisis clinoides. Se identifica en la parte medial la apófisis Christagaggi, los orificios etmoidales. Ahí, como en la parte más medial, pero como yéndose hacia arriba, el agujero ciego. Ahí es donde llega pues lo que es la dura madre. ¿Qué más? Impresiones digitiformes. Luego la fosa media. Este está limitado por las alas de los esfenoides en la parte superior. No, anterior. Y en la posterior, pues lo que es esa partecita del temporal, la rugosa, peñasco. Ahí están los agujeros redondo, oval, espinoso y carotídeo. Encontramos la silla turca. Al redondo pasa el nervio maxilar, el oval el mandibular, el espinoso la meningia media. Luego la fosa posterior, que se comunica con el dorso de la silla turca. Pues con la misma parte del posterior, de la fosita posterior, en su límite anterior, pues es la parte rugosa del temporal, la petrosa. ¿Qué más? En la parte posterior el mismo hueso occipital. Ahí descansa el cerebelo y el agujero magno. No sé. Bien, mal. Ya usted habló muchas cosas ahí que estaban muy bien. El inconveniente es que hay un problema de orden. Hagamos entonces el ejercicio así, que este ejercicio lo van a complementar ustedes. El estudio de la anatomía debe ser muy sistemático y ese tal vez es un recurso que permite fijarlo en la memoria de mejor manera. Hablar desde la generalidad a la especificidad es un muy buen punto. Empecemos haciéndolo y el ejercicio ustedes lo van a ir comprendiendo de esa manera. No solo para esta clase, sino para todas las de anatomía general y de neuro, pues, que nos llevan. Las fosas craneales que se encuentran en la base
son 3, de anterior, media y posterior. No existe superior, media e inferior. Son anteriores, medias y posteriores de acuerdo a la topografía de la orientación anatómica en general del cuerpo. La fosa craneal, anterior o base de cráneo anterior está dada por unos límites en su parte anterior y en su parte posterior. Los límites anteriores de esta fosa son la superficie posterior del hueso frontal, mientras que el límite posterior es el borde de las alas menores del esfenoides, desde la parte más lateral a la parte medial, la apófisis clinoides anterior, el orificio preóptico o el elemento anatómico preóptico, el yugo del esfenoides, y lo mismo ocurre del otro lado. Estos son los límites anterior y posterior. Desde la línea media se pueden observar estructuras específicas como son en la parte más anterior, este corte no nos permite verlo, el agujero ciego, que es el lugar donde se inserta y se dispone la dura madre, la apófisis crista galli, que es este elemento puntiagudo en la parte medial, al lado y lado de ella los orificios etmoidales, y que son orificios por donde discurren las fibrillas del nervio olfatorio, y más lateral a ello las impresiones digitiformes, que son las impresiones que deja la base de los lóbulos frontales en contacto con el techo de las órbitas, porque recuerden que esta base cráneo anterior es la base del cráneo, pero es el techo de las estructuras que se encuentran debajo de ello. En la parte posterior a la fosa craneal anterior se encuentra la fosa craneal media, y haciendo el mismo ejercicio tiene unos límites anteriores y unos límites posteriores. El límite posterior está dado por el límite anterior, es el mismo límite posterior de la fosa craneal anterior, que es el borde libre que tienen las alas del esfenoides, la apófisis clinoides en la parte anterior, y lo mismo ocurre del otro lado. El límite posterior de la fosa craneal media está dada por el borde superior de la porción petrosa del peñasco del temporal, el cual discurre hacia mesial y se encuentra con las apófisis clinoides posteriores, el dorso de la silla turca, y nuevamente lo mismo del otro lado, apófisis clinoides, borde superior del petroso del temporal. En ella podemos observar en la línea media la región celar, que es el lugar ocupado por la silla turca, y el lugar en donde también se hace la decusación de los nervios ópticos. Podemos observar en la parte más lateral a la silla turca, no en todos los cráneos se puede observar, unas apófisis clinoides intermedias. Si están las anteriores y las posteriores, las intermedias también hacen la misma función, que es servir de lugares de anclaje de la dura madre. Un poco más en la parte lateral está representada por la fosa temporal, que es el lugar donde descansa y reposa el lóbulo temporal del encéfalo, y en la base se puede observar unos agujeros denominados el redondo, el oval y el espinoso, los cuales sirven para paso de elementos neurovasculares a través de ellos, como lo mencionó el doctor hace un momento. De especial atención el más pequeño, que es el de la salida, el espinoso, que es el de la salida de la meningia media, y que es un lugar incluso que hay que perseguir en el momento de hacer el tratamiento de un trauma con ruptura o desgarro de esa arteria. Aquí también podemos observar el orificio carotidio, lugar por donde emerge la carótida después de atravesar el petroso, y colocarse al lado y lado de la región celar en una zona ocupada por un seno denominado cavernoso. En la fosa posterior tenemos el mismo ejercicio, tiene límites anteriores y tiene límites posteriores. Los límites anteriores estarán representados por el límite posterior de la fosa craneal media, el cual es el borde superior de la porción petrosa del temporal, el peñasco. Una estructura más mesial que está en la parte más posterior del dorso de la silla turca, y es el clivus, que es esa estructura aplanada que estamos señalando, y del otro lado nuevamente se encuentra lo mismo. En la parte más mesial, la parte del clivus, encontramos el agujero magno, lugar de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal a través de la médula oblongada.
En la parte más interna del peñasco del temporal encontramos el conducto auditivo interno y también lugar donde emergen las fibras del octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear. En la parte más basal de la fosa craneal posterior encontramos el agujero yugular, que es el lugar donde confluye, si siguen el cursor, el seno transverso, senos sigmoides, y por último llega al bulbo de la yugular, que es de donde el seno ya se convierte en vena yugular para hacer el drenaje venoso del sistema intracraneal. Si ustedes aprecian, se hizo una dinámica sistemática de la revisión de la base del cráneo. ¿Faltan muchos detalles? Claro que sí. Faltan muchos detalles y en precisión lo que nosotros miramos es macroanatomía. Si quisiéramos hacerlo de forma microanatómica, ya empezamos a sacar a través de medidas milimétricas y angulaciones la disposición de cada uno de los elementos que estos tienen. Pero básicamente ese tipo de estudio de microanatomía se lo deja especialmente para el manejo de especialidad. La macroanatomía sí se requiere conocer en su contexto general. El mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer acá es el que se acostumbra o se recomienda hacer con cada una de las estructuras que ustedes van a analizar en un estudio neuroanatómico, porque les permite ir de lo general a lo específico y buscar aquellos realces anatómicos que les permita fijar el conocimiento con lo que continúa. Esta imagen simplemente recuerda lo que habíamos mencionado, la división de las tres fosas a través de las líneas imaginarias representadas en rojo acá, con esas estructuras que en ellas se componen. Por lo tanto, esta es parte de la primera tarea que les corresponde a ustedes como curso. Dentro de nuestras estrategias de estudio necesito que analicen los límites de las fosas craneales, los huesos que conforman esas fosas y los accidentes óseos que en cada una de las fosas son más representativos. Al decir accidente óseo me refiero a estructuras óseas representativas. Por ejemplo, los procesos clinoides anteriores es un accidente óseo importante. El borde libre de las alas menores del esfenoides es un recurso importante de recordar. Si hacemos esta parte del estudio con la base craneal, les aseguro que la tenemos superada y nos va a servir como anclaje para lo que sigue. En la base del cráneo, pero vista desde su porción exocraneal, también encontramos unas divisiones que en este caso no son tan naturales como las que hay en la parte interna. Se pueden observar unas divisiones a través de líneas imaginarias que dividen la porción anterior, la parte media y la parte posterior, pero son directamente recomendadas con los elementos que la componen. Por ejemplo, la línea que se traza en la parte anterior está dada por una línea que atraviesa el proceso trigoides y que está en relación con el proceso articular del cigomático, que es decir, aquel que se encuentra por la parte anterior de la articulación temporomandibular. Esa línea imaginaria que se atraviesa divide una parte anterior y una parte media. Y en la parte posterior, una línea que atraviesa el proceso mastoides y va hasta el mastoides del otro lado, se denomina línea bimastoidea, que divide el componente medio de la base del componente posterior de la misma. Si quisiéramos hacer una división adicional, hacemos una línea que atraviesa por el apófisis estiloides, que es esta cuña que se mira acá, y el proceso trigoides. Eso va a dividir dos triángulos generales, un triángulo marcado en la parte externa y anterior y un triángulo marcado en la parte interna y posterior. Esos triángulos también revisten referencias anatómicas importantes que son la correspondencia de los elementos de la base del cráneo medio, como los orificios o redondo, oval y espinoso, y en el agujero, en el triángulo, perdón, más interno, el orificio de la carótida como un elemento muy representativo. En este plano sagital se puede observar la misma proyección de esas líneas divisorias que generalmente se corresponden, al ser imaginarias, se deben corresponder con los límites de la cara interna del cráneo. En esta imagen podemos observar unos nombres que se les denomina puntos craniométricos.
Estos puntos craniométricos tienen la intención de generar un mapa topográfico del cráneo y me permite a mí tener relaciones específicas. Por ejemplo, yo necesito saber que si mido desde el nasion a través de la línea media del cráneo, aproximadamente a 13 o 13.5 centímetros se encuentra la sutura coronal. Y me sirve conocer ese dato porque ese punto se le denomina el vértex. Y adicionalmente a ese dato, si yo trazo aproximadamente 2 centímetros hacia atrás, sé que allí se encuentra la proyección de la circunvolución frontal ascendente, que es el área motora, y posterior a ella está la circunvolución parietal, que es el área sensitiva. Por lo tanto, el conocer específicamente esta disposición me permite a mí de forma externa, de forma manual, poder hacer una proyección de esos puntos, y así con cada uno de los que ustedes pueden observar aquí en el cráneo. Entre ellos, los más comunes, el nasion, la unión entre el nasal y el frontal, la glabela, que es el punto más prominente y se encuentra entre las dos eminencias ciliares, el vértex, el punto más alto, el opisthocranium, el punto más posterior, el ilion, el punto más bajo del cráneo, el asterion, un lugar de confluencia de las suturas tanto del hueso temporal, del parietal y el occipital, y aquí pertenecía una fontanela, al igual que hay la fontanela del vértex. Aquí también existía una fontanela que se llama la fontanela astérica. Otro punto importante es el pterion, el cual es la confluencia de las suturas de la frontal con el esfenoides, el parietal y el temporal. Y este punto sí es recontra importante en anatomía quirúrgica porque es el lugar de ingreso al cráneo y a todas las estructuras de la base, al punto que la incisión que permite la disección del hueso y la apertura de todo este segmento que estoy señalando con el cursor se le denomina craneotomía pterional, haciendo referencia a ese punto anatómico importante. De la misma forma pueden ver el nation, el punto más prominente de la mandíbula, el prostion, el punto más prominente de los incisivos superiores, el punto nasoespinal, lugar de inserción del cartílago nasal. Y esos son algunos de los puntos craniométricos también vistos desde un plano coronal y vistos desde la parte inferior. En la parte inferior de mucha importancia el bastion, que es lo más anterior al agujero magno, el opisthon, lo más posterior al agujero magno. Memorizarlos todos no tiene sentido alguno, pero sí importa reconocerlos y sí importa buscarles un interés práctico a esos puntos. Al menos con lo que hemos recorrido ahora, notamos que a algunos de esos puntos les dimos una condición práctica de importancia. Los mismos puntos determinados desde un plano superior y desde un plano posterior, y recuerden que cada uno de ellos tiene una implicación clínica y específicamente en la planificación quirúrgica. Miremos entonces esta diapositiva como un ejemplo de aplicabilidad. Decíamos que a través del agujero espinoso de la base del cráneo, que se encuentra en la fosa craneal media, discurre un elemento anatómico que se denomina arteria meningia media. Esa arteria meningia media es una rama de la carótida externa. Por lo tanto, el flujo que atraviesa por esa arteria es muy alto, porque es rama directa de carótida, y recuerden que carótida va directamente de aorta. Esta arteria, que deja incluso marcados los surcos en los huesos del cráneo, como lo habíamos mirado, cuando existe algún tipo de trauma que fractura el hueso, hay sección de esta arteria, y la sección de esta arteria genera hemorragias masivas, como las podemos mirar en esta fotografía de acá. Esta acumulación de sangre en el espacio entre la tabla interna y la dura madre forma una imagen tomográfica como la que vemos nosotros acá, que se describe un disco biconvexo que se denomina hematoma epidural, y asume ese nombre porque se encuentra en un espacio denominado el espacio epidural. En esta disección cadavérica se puede observar cómo este mismo hematoma es la acumulación de la sangre de esta arteria que se fisuró y generó ese sangrado tan masivo. Este sangrado puede ser de volúmenes pequeños,
50, 100 centímetros cúbicos. Sin embargo, este volumen tan pequeño, representado en una cavidad que es rígida y que al interior tiene un tejido cerebral muy susceptible a la presión, hace que se desplacen las estructuras y empieza a ocupar espacio, siendo la única oportunidad para el manejo de estos casos hacer pues básicamente un drenaje del hematoma, como lo podemos nosotros mirar acá. Permítanme ver si puedo compartir con ustedes. A ver si puedo compartir con ustedes una imagen que puede orientarnos un poco más en lo que estamos hablando. A ver, aquí. Confírmenme si está compartido esta fotografía en sus monitores. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, quitemos el audio. Este es un video y esta es básicamente la urgencia por la que los dejé plantados el día de ayer. Entonces, nos cae como anillo al dedo. El video es un poquito rápido, pero lo vamos a mirar varias veces y ustedes van a decir si se parece a lo que estamos hablando. Vuelve otra vez. Listo. Sí se pudo ver, ¿no es cierto? Básicamente es el mismo espacio, el mismo ejemplo que se formó acá, la ruptura de una meningia media que ocasionó el desplazamiento y sangrado masivo en ese espacio. Esa es la razón por la cual reconocer este punto anatómico del terion y reconocer el orificio espinoso como el lugar de emergencia de esta arteria permite encontrar el lugar del sangrado, y si no se encuentra, pues el punto es llegar hasta la emergencia de la arteria y ocluirla en su porción más proximal. Si nosotros continuamos, entonces esta es la segunda parte del ejercicio que les quiero delegar a ustedes. Esto en algún momento de la anatomía ya lo hicieron, pero en aras de hacer un ejemplo sistemático de lo que nosotros queremos, quiero que por favor estos huesos del cráneo, como van a pasar adelante, tanto el hueso frontal, el parietal, el esfenoidal, el etmoides, el temporal y el occipital, le permitan a ustedes hacer el siguiente ejercicio. Y ese ejercicio es buscar el tipo de hueso para cada uno de ellos, la ubicación que tienen, las relaciones anatómicas que posee, las porciones, caras y bordes y detalles macroanatómicos de relevancia. Ese es un ejercicio que lo vamos a tener para nuestro próximo encuentro, tanto para los huesos pares e impares que se corresponden con el neurocráneo. Ese es parte de nuestro ejercicio entonces, y con eso damos concluido la revisión de hueso del cráneo. Y seguimos en este momento con la condición de vértebra. Una vértebra tipo se le denomina a las características casi comunes que tienen todas las vértebras. Y si ustedes recuerdan, esas vértebras tipo en la mayoría de los casos se presentan, pero hay unas excepciones muy particulares. Una vértebra tipo está compuesta por un cuerpo vertebral en la parte más anterior y un arco en la parte más posterior. Entre el cuerpo vertebral y el arco se encuentra un espacio
el cual al corresponderse con la vértebra que está encima, la que sigue, o la que está abajo y sigue sucesivamente, forman un conducto y ese conducto se denomina el conducto espinal. El cuerpo de la vértebra puede modificarse de acuerdo al lugar en donde se encuentre, siendo cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxillas los segmentos genéricos que tienen las vértebras. Y el arco también tiene diferentes disposiciones. Un arco, adicionalmente, se subdivide en un pedículo, que es la parte que une al arco con el cuerpo de la vértebra, una lámina de un lado y una lámina del otro, unidas por un proceso espinoso, que básicamente es el lugar de anclaje de elementos osteotendinosos y musculares que permiten la movilización de la columna en los elementos posteriores. Y de esa unión entre el pedículo y la lámina aparecen otros procesos que se denominan procesos articulares, que tienen caras articulares superiores, caras articulares inferiores, y por último, un proceso que se denomina transverso. El reconocer que en la vértebra tipo existen esos elementos nos permite identificar cuáles ejemplos de las vértebras se escapan a esa vértebra tipo. En resumen, entonces, la vértebra tipo, que es la más característica de todas, posee cuerpo, arco. Entre los dos, el orificio espinal o conducto espinal. La unión entre el arco con el cuerpo se le denomina pedículo. La unión o la parte más posterior se denomina lámina. La espinosa que une las dos láminas. Los procesos articulares superiores e inferiores que están uniendo entre los arcos y los cuerpos vertebrales. Y por último, los procesos transversos. Son básicamente 5 o 6 elementos de notar y de recordar. En esta maqueta se puede observar la configuración articular o el modelo funcional básico de una columna vertebral, que está dado por una vértebra y la que está articulada ya sea superior o inferior. Esa articulación se da a través de un disco intervertebral, el cual está compuesto por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. En la parte posterior tendríamos lo que se corresponde a las apófisis espinosas, el arco y las apófisis articulares que le permiten la articulación con la suprayacente y subyacente vértebra, y entre esos espacios que se generan específicamente acá se encuentran los orificios de conjunción o forámenes de conjunción, a través de los cuales emergen las raíces de cada uno de los segmentos de las vértebras. Nosotros podríamos entonces hacer un análisis y determinar que tanto en las vértebras cervicales como en las torácicas y en las lumbosacras existen particularidades que se escapan a ser una vértebra tipo. Miremos entonces en esta imagen. Ahora volvemos a la anterior. Esta que es C1 tiene características de vértebra tipo o básicamente no las tiene. Natalia Ortega está en la sala con nosotros. Natalia Ortega se encuentra. Listo. Doctor José Miguel Enríquez tal vez se encuentra en la sala con nosotros. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dígame, por favor, si usted considera que en la imagen C1, que es la que está mostrada allí, cumple o no cumple con las características que vimos anteriormente de vértebra tipo. No, doctor. Ajá, cuénteme por qué. ¿Qué nota de diferente en eso? Pues C1 vendría siendo el Atlas, entonces tendrían características diferentes a las demás, pues al resto de vértebras, tanto a su mismo grupo de vértebras que vendrían siendo las cervicales, como el hecho de que no tiene el cuerpo de la vértebra como tal. También tiene un surco para la inserción del diente del axis. Creo que tampoco tiene los pedículos superiores, si mal no estoy. O los tiene, pero es para la inserción con el cráneo, ya vendría siendo. Creo
creo que esas son las características que por el momento recuerdo, doctor. Listo. Natalia Erazo, doctora Natalia, ¿está con nosotros? Sí, doctor, buenas tardes. Listo. Despáchese pues con la misma pregunta. Con la C1, pues no es de las vértebras tipo porque esta no tiene como un cuerpo, sino que tiene un tubérculo. Y también podemos ver que no tiene una apófisis espinosa, sino es como un remanente. Y también presenta los agujeros, unos agujeros transversos por donde pasa la arteria vertebral. Ujú. De acuerdísimo, entonces con los doctores, C1 no hace parte de las vértebras tipo, a pesar de que en algunos textos quieran buscarle características diciendo que este tubérculo anterior es lo que se correspondería con el cuerpo, que los grandes arcos que se encuentran atrás sería el arco, pero a estas se les denomina masas laterales, y las masas laterales tienen en su conformación los procesos articulares superiores e inferiores que harían referencia a estos procesos articulares superiores e inferiores. Y adicionalmente a eso, en esas masas laterales se observan unos orificios que son para la arteria vertebral en su recorrido desde el cuello hasta el cráneo. Por lo tanto, C1 no es una vértebra tipo. Podríamos hacer el mismo ejercicio con C2. C2 no es una vértebra tipo, aunque tiene mayores características. Tiene un cuerpo, pero adicionalmente en el cuerpo tiene insertado el diente o el proceso odontoides de C2, el cual se va a articular con esta carilla de C1. Tiene ya unos arcos mejores conformados, procesos articulares superiores e inferiores. La parte más lateral podría ser el remanente de proceso transverso y en la parte más posterior del proceso espinoso donde se unen las dos láminas, podríamos asumir que es el remanente de proceso espinoso formal que tiene una vértebra tipo. Se parece mucho más. La vértebra C6 se diferencia de la C7, por ejemplo, en que en la C6 hay agujeros para la arteria vertebral, mientras que en la C7 no los hay. La C7 se parece mucho más a una vértebra tipo. Tiene cuerpo, pedículo, procesos articulares superiores e inferiores, la lámina que sería hacia allá y el proceso espinoso. Pero en la C7 una condición muy importante es que la C7 tiene su proceso espinoso muy largo, de hecho es el más prominente de todos, incluso palpable a través de la piel. Y la condición de longitud de este proceso hace que sea muy sugestible a los traumas y que haya fractura específicamente de este proceso por la prominencia que tiene en la parte posterior del cuello. Si hiciéramos el mismo ejercicio con las vértebras torácicas, podríamos saber que ellas tienen más características de vértebra tipo: cuerpo, pedículos, procesos transversos, láminas y proceso espinoso y obviamente pues su agujero vertebral. Sin embargo, ellas tienen unas características adicionales. Las vértebras torácicas también alojan la caja torácica por las costillas, por lo tanto, tiene fositas articulares que se corresponden para la articulación entre costo vertebral, que es dado entre la costilla, pues, y el cuerpo de las vértebras. Si ustedes notan entonces, cada una de esas diferencias sutiles entre cada uno de los segmentos permite específicamente denominar la diferencia puntual que hay en cada uno de los lugares y que la aleja de ser una vértebra tipo. No solo por ser vértebra tipo, la excluye de la condición genérica. Más bien asumimos que todas son vértebras tipo y hay puntualidades en cada una de ellas que las vuelve diferentes. Por lo tanto, la tercera actividad que sale a partir de esta clase es que vamos a hacer la tarea de identificar de cada uno de los segmentos, tanto cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo, cuáles son las características puntuales de esos grupos vertebrales en la condición estructural ósea que tienen. Completo eso, tendríamos básicamente entonces tres tareas.
Siendo ahí, creo que aquí terminamos nuestra presentación de hoy. Sí, señor. Mi pregunta entonces, mis estimados doctores. El horario con el cual nosotros nos estamos acomodando ahora, en principio nuestro horario oficial es el jueves en las noches, es como el conciliado, bueno, pues digamos conciliado, ¿no es cierto? Porque a ustedes les tocó asumirlo sí o sí. Pero existen posibilidades de movernos como lo hicimos el día de hoy. Mi pregunta entonces sería, ¿hay alguna posibilidad de que no hagamos la clase de las noches, porque el horario nocturno es mucho más pesado, y logremos pasar esta clase a un horario más temprano, por ejemplo, en las mañanas? Cabe recordar que, como les dije, puede ser que yo esté moviéndolos por este mes que ya está por terminar y el que sigue. Básicamente sería el que sigue, por un compromiso previo. Pero de ser posible, existe la posibilidad de que este horario lo podamos mover a un espacio en la mañana. Igual no me lo deben responder ahora, pues si quieren lo van a charlar, lo van a analizar, pero de entrada nuestra pista de clase asegurada es el jueves en la noche. Así como el otro grupo es el lunes en la noche, pero la idea es tener como un comodín adicional, como un plan B, porque lo que no quiero es ni hacerlos esperar a ustedes, ni que tengan un horario maluco, ni quedarles mal en ninguna clase. Pero sí quiero tener como plan B y C en el caso de que alguna condición de esas pase. Entonces, si así lo consideran, les pediría que tengan el chance de reunirse para la conciliación de los porcentajes, que en la próxima clase lo cuadramos, para sus actividades de las 3 tareas que dejamos y para que analicen si existen espacios en horario que podamos dejarlos como plan B y C ante la necesidad. ¿Les parece, mis estimados doctores y doctoras? Sí, doctor. Listo. Siendo así las cosas, recordemos que nuestro espacio asignado para clase básicamente son 2 horas. La hora adicional que contempla el programa por consenso con la decanatura se permitió que sea parte de su trabajo autónomo. De ahí la necesidad de las 3 actividades que les dejé el día de hoy para que puedan en esa hora aprovecharla de esa manera. Además de que es completamente antipedagógico pensar que uno va a estar 3 horas en un tema tan ladrilludo como los que solemos nosotros dar en medicina. ¿Les parece? Sí, doctor. Vale, mis estimados doctores, entonces les agradezco por el tiempo que dedicaron ahora. Disfruten el resto de tarde si es que así lo tienen determinado. Que pasen un buen fin de Doctor, semana. Sí, dígame. doctor, qué pena, buenas tardes. ¿Qué le digo? ¿Será que usted le puede pasar, o sea, los horarios en la mañana que usted está disponible a Sebastián, pues que sea el representante? Y pues de acuerdo a su tiempo, pues nosotros podríamos escoger como el horario que más se nos adecue a nuestro horario. Porque en las mañanas ustedes están muy bloqueados, tienen muchas cosas. O Bueno, tienen... doctor, lo que sucede es que la próxima semana ya acabaremos con clases de anatomía, que es lo que nos toma el tiempo en la mañana. Entonces, de esa semana en la próxima ya estaremos más libres. Bien. Entonces, yo pienso que por ahí nos va a salir. Igual ustedes terminen tranquilamente con su espacio de anatomía que ya está asignado. Para la próxima semana quedémonos como estamos, lunes en la noche con un grupo, jueves en la noche con ustedes. Y si existe algún tipo de cambio específico, pues obviamente lo haremos de forma conciliada. Y en la semana adelante a la que viene, que ya vamos a tener más espacio ustedes en las mañanas, yo les podría proponer algunos espacios que podríamos dejarlos como plan A o B. Lo importante es que no puede pasar una semana sin que tengamos clases. Eso no puede pasar. ¿Les parece? Sí, doctor. Listo, doctores. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Pásenla bonito. Pórtense bien, pues. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao.